Agradezco a Carla Mote, a la historiadora Carla Mote y a la querida Alina Duarte, nuestra corresponsal, que nos acompañen para entrarle a la mesa de diálogo. Carla, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes ya. Hola, querido Vicente, muy buenas tardes y pues yo aquí muy agradecida por la invitación. Gracias, Carla. Querida Alina, ¿cómo andas? Hola Vicente, muy bien, saludos a ti, a toda la audiencia y también a Carla para estar en esta mesa ya listas ya seguramente para hablar mucho de esto que acaba de declarar el presidente López Obrador. Vamos a dejar la víbora chillando, como digo, Carla, Alina. Carla, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene este liderazgo regional y así lo demuestra con esta solidaridad a Gustavo Petro a muchos kilómetros de distancia, pero una solidaridad que suena fuerte debido a que expone el presidente Andrés Manuel López Obrador una campaña cobarde, perversa, contra el candidato de las izquierdas por allá en Colombia. ¿Cómo ves, Carla? A mí me parece muy significativo que el tema que ponga el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la mesa es precisamente el de la campaña sucia en contra del candidato puntero que resultó con la mayor cantidad de votos en la primera vuelta de la elección de Colombia, Gustavo Petro, junto con Francia Márquez, en una fórmula que pues por primera vez pues nos otorga y sobre todo al pueblo colombiano, digamos, esta posibilidad real de que la izquierda llegue por primera ocasión a ese país al poder. Cuando el presidente Andrés Manuel habla de esta campaña sucia, creo que tenemos que pensar en cuál fue el resultado de esta primera vuelta. Y bueno, en primer lugar quedó la fórmula de Petro con Francia Márquez, y en segundo lugar llegó un personaje pues que resulta disruptivo, pero al mismo tiempo muy significativo, muy sintomático de este tipo de campañas que yo digo, ojo, porque podemos observarlas en otros momentos, podrían replicarse y que bueno, también creo que sigue una línea de estos populismos de derecha en los que pues de fondo no hay una propuesta de gobierno sólida, pero hay sí una apelación a la emocionalidad y en particular pues es la campaña que emprendió el candidato Rodolfo Hernández, quien quedó en el segundo lugar en esta primera vuelta. Y cuando el presidente Andrés Manuel pues refiere esta campaña sucia contra Petro, pues tenemos que pensar que en el contexto colombiano pues vienen de un proceso muy doloroso de pues todos los saltos de la violencia que ocurrieron con el crimen organizado, que también pues tuvo su expresión en las guerrillas urbanas y rurales, en una de ellas en las que participó el ahora candidato presidencial Gustavo Petro, que por cierto es la tercera contienda en la que participa, y que bueno, esta cuestión aunada a la cercanía con Venezuela, hacen como este cóctel en el que esta derecha populista, estos grupos conservadores que están, digamos, concentrados en una figura política que mantiene desde hace mucho tiempo el control en Colombia, que es la de Uribe, pues hacen esta campaña pues en contra de un personaje de estas características, hablando de cosas que a veces pueden resultar muy hilarantes. Por ejemplo, la cuestión de la llamada ideología de género, se colocan en contra de todo cambio social tendiente a respetar los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, esta amenaza también hacia que es constante hacia que se van a convertir en Venezuela y pues bueno, este pasado guerrillero del candidato Petro. En este marco pues llega este personaje, Rodolfo Hernández, quien pues emprende una campaña sobre todo a través de las redes sociales, de WhatsApp, con fake news, con videos chistosos, se le ve en una cuenta muy exitosa de TikTok bailando y que resultó pues una sorpresa ver este crecimiento de un personaje que era prácticamente desconocido a principios de año, digamos, frente a una figura como la de Petro, que tiene una trayectoria política muy larga y pues repito, es la tercera vez que contiende a la presidencia de Colombia. Entonces, pues en ese marco de campaña sucia, de juego sucio por parte de la derecha, es que pues vemos
declaración de hoy del presidente Andrés Manuel, un apoyo que si bien lo entendemos pues a la luz de la afinidad política que hay evidentemente entre Andrés Manuel y Gustavo Petro, pues también que no resulta, digamos, tan contundente como la que sí vimos ya, por ejemplo, de Lula, quien hace poco tuiteó justamente el día de la campaña, o me parece que un día antes, que pues él expresaba su apoyo a Gustavo Petro y que invitaba al pueblo colombiano a votar por él. Estamos en el proceso en el que va a realizarse la segunda vuelta de las elecciones y el panorama pinta complicado porque se sumarían las fuerzas de los otros candidatos que son de derecha o de centro derecha, todos contra la fórmula de Petro Márquez, y bueno, pues seguiremos observando este proceso electoral que es importantísimo para las izquierdas de la región. Pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador desde la mañanera y el destape de esta campaña que pues obviamente tú ya nos habías advertido en tu cobertura desde Colombia, pero que pues queda de manifiesto que se ha arreciado rumbo a la decisión en segunda vuelta de los colombianos. Pues mira, en realidad es difícil no creer que un López Obrador se identifique con un Gustavo Petro, especialmente por todas las similitudes que hay dentro de este proceso de conformación de liderazgo de cara a la candidatura presidencial. Gustavo Petro, así como López Obrador, que fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, pues él fue alcalde de Bogotá y también intentaron destituirlo en su momento, le levantaron todo un caso, así como el caso del desafuero, y claro, a pesar de las particularidades es inevitable recordar que los procesos son sumamente similares. Yo ahí no coincido tanto con que se le estigmatice a Gustavo Petro con que fue guerrillero, porque eso es real, él formó parte del movimiento de M-19, sin embargo, él depuso las armas, se incorporó también a la vida democrática de ese país, a tal grado de haber ocupado cargos como el de ser congresista, senador, alcalde, ¿no? Y recientemente, pues ahora candidato, como lo menciona Carla, por tercera ocasión a la presidencia, al igual que un López Obrador, ¿no? En este caso, en Colombia. Yo he puesto mucho el acento en que la candidatura de Gustavo Petro no necesariamente representa esa vanguardia revolucionaria de izquierda, sin embargo, sí representa la ampliación de las garantías individuales de los derechos en el marco de un país sumamente devastado por una guerra que aún no culmina a pesar de haberse firmado los acuerdos de paz en el 2016. Hoy, a la fecha, se tiene una estimación de más de 340 asesinados y asesinadas de aquellos y aquellas personas que firmaron estos acuerdos de paz, la persecución y el asesinato sistemático, no solamente de quienes formaron parte de las guerrillas y depusieron las armas, sino además de defensores de derechos humanos del territorio, ha sido una constante y en ese marco está buscando la presidencia de Gustavo Petro. Ahora bien, les mandé al chat, no sé si tengamos ahí estas imágenes que son fotos que tomé, específicamente una, ¿no? En las calles de Bogotá, que tiene que ver con estos carteles de Petro asesino, Petro corrupto. Eso está tapizado en varias de las avenidas principales de Bogotá y eso forma parte no solamente de la campaña en medios de comunicación, sino en el día a día del estigma que significa alguien medianamente de izquierda, que se considera de centro izquierda. Eso representa, ¿no? Es un peligro y estas narrativas de que van a ser como Venezuela, miren, ahí está, también le tomé foto de este artículo que me llamaba mucho la atención de que Colombia no es Venezuela, y estos artículos de opinión fueron la constante durante meses, ¿no? Si no es que durante décadas, pensando en que pues quien tenía el control en todas las esferas institucionales, gubernamentales y de los partidos políticos, pues era la ultraderecha encabezada por Álvaro Uribe, y actualmente se repitió esta fórmula para ganar la presidencia, no solo de Rodolfo Hernández, sino también el candidato Federico Gutiérrez, que era quien creíamos iba a pasar a la segunda vuelta. Echaron todo al asador y aún así no lograron encabezar, ¿no? Hacia esta segunda vuelta. Lo mismo hicieron con Iván Duque hace 4 años, un personaje que muy poca gente conocía y que lograron inflarlo a tal grado de llevarlo al Palacio de Nariño. Bueno, ahora con Federico Gutiérrez hicieron lo mismo, no fue tan exitoso, pero sí un Rodolfo Hernández que en algún momento, ya lo he dicho y no es menor, ha insistido en que le admiraba a Adolfo Hitler, que las mujeres pertenecíamos a la casa, ¿no? Todo este dejo de conservadurismo, a pesar de creer, ¿no? Hacer creer que es un outsider. Y yo cerraría
Vicente, diciendo que este arrojamiento del presidente López Obrador, por fortuna, no es el primero que vemos en los últimos años, en los últimos, sí, sobre todo meses en América Latina. Este es tan solo como la cereza del pastel y sobre todo la coyuntura en que vaya y abrace a un Gustavo Petro que vive bajo una campaña bajo la cual el presidente López Obrador ha vivido en múltiples ocasiones, sino además hemos visto hace unas semanas cómo arropó a Xiomara Castro yendo en su visita a Honduras, respaldándole la reforma eléctrica, a un Pedro Castillo en Perú a punto de que también se le aplicara un juicio político en su contra que buscaba su destitución, o en el caso de Bolivia, no solamente respaldando la administración de Lucho Arce, sino dando asilo a un Evo Morales y negándose a participar, ¿no?, en estas narrativas que ponían en duda el golpe de Estado en Bolivia. Entonces yo creo que esta política exterior cada vez es más visible, ¿no?, de hacia dónde se está inclinando y lo que representa, no solo para la política interna de México, sino regionalmente, y creo que a mí me parece un acierto maravilloso que de cara a estos comicios en donde se juega muchísimo, no solo para Colombia, sino para la región, siendo pues la joya de la corona imperialista de Estados Unidos en América Latina. Qué bueno, ¿no? Enhorabuena que el presidente López Obrador decida mandar este mensaje. En la mañanera, diciendo que él no establece relaciones de complicidad con nadie, que por eso puede enfrentar a la mafia del poder. ¿Por qué no me proyecta, querida Cecilia, estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a esta, yo insisto, lamentable entrevista de Carmen Aristegui a Francisco Labastida Ochoa y las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, sumadas a este canto, a esta, ¿cómo le llaman?, nado sincronizado de la oposición, de que el presidente está coludido con el narcotráfico, sin pruebas, puras inferencias. Hablan de indicios, dicen de qué se trata. Vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador pronunciarse. Claro, y otra cosa acerca de los vínculos con el narcotráfico. Si tienen pruebas, que las presenten, que dejen de calumniar. Es muy lamentable, vulgar, bajo, pero tampoco crean que me preocupa mucho. En primerísimo lugar, porque estoy muy tranquilo con mi conciencia. En primerísimo lugar. Y en segundo lugar, porque es falso, completamente falso. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso puedo enfrentar a la mafia del poder, a los delincuentes dedicados a la violencia, a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Los llama vulgares el presidente Andrés Manuel López Obrador a estas campañas y a los que la están maquinando, ¿no? Esto, por lo que hemos estado hablando desde temprano aquí en Sin Censura. Carla Mote, hay mucho sobre este caso de acusaciones sin pruebas, en otras palabras, sin fundamentos, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador a solo 2 días de las elecciones en 6 estados para gobernador o gobernadora. Un Porfirio Muñoz Ledo, un Labastida, la entrevista con Carmen, muchos elementos y estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dejen de calumniar, les dice el presidente. ¿Cómo ves, Carla? Vicente, pues como bien comentas, esta campaña se está ejecutando desde hace ya, yo diría, varias semanas. No es casual que, por ejemplo, incluso senadoras como Lili Téllez, quien sabemos, ¿no?, que suele pues alzar la voz de forma escandalosa desde su tribuna, pues ha traído esa retórica, ¿no?
los medios de comunicación, corporativos, pues están insistiendo una y otra vez con cuestiones que son tan, digamos, ridículas realmente, como el saludo que en alguna ocasión, hace ya me parece que varios años, hizo el presidente de la República a la mamá de uno de los narcotraficantes más conocidos de ese país, como si eso fuera una prueba de algo. Así como esa, pues hay una y otra reiteraciones de algo pues que es incomprobable. Y de todo esto yo pondría dos elementos sobre la mesa. Uno es la franca, digamos, debilidad del PRI, que no solamente tiene que ver con el marco electoral, sino con la decadencia acelerada en la que lo hemos visto, y con una presidencia en su Comité Ejecutivo Nacional que pues es francamente, como ya todos lo dicen, incluso el propio Labastida, el sepulturero del PRI con Alito Moreno. Ese es por una parte, y por otra, evidentemente, el marco electoral. Hemos visto repuntes que son realmente, pues digamos, muy significativos, como en el caso de Aguascalientes, cuando pues se tenía como un estado ganado por la oposición, se creía que ni siquiera iba a haber competitividad de la candidata de Morena, y lo que vimos fue un repunte pues inusitado. En pocas semanas la candidata Nora Rubalcaba pues prácticamente igualó en un empate técnico a la otra candidata del PAN, y con la dimisión de la candidata del PT, pues ya se ve la posibilidad de que se pierda ese estado por la coalición opositora. Por otra parte, el PRI va a quedar, si de por sí ya venía de vacas flacas, pues mucho más después de esta contienda electoral, y yo diría, uno de los bastiones que va a ser el Estado de México, en el que se contenderá el próximo año, pues yo creo que la pérdida pues ya implicaría francamente pues ya el sepelio, ¿no?, del partido. En ese marco yo creo que esta campaña sucia en contra del presidente pues resulta en otra más de las estrategias mediáticas de los personajes políticos, pues que aunados a los poderes económicos, bueno, más bien fácticos mediáticos, pues han emprendido sin pruebas. El presidente justamente lo que dice es, pues se tendrá que comprobar, y son dichos muy graves. El pues casi resucitamiento de Carmen Aristegui con Labastida resulta ya, digamos, en una descarada pues manifestación por parte de la periodista, ¿no? El tono de la entrevista, todo lo que se comentó ahí, pues digamos, si alguien dudaba que de qué lado está Carmen Aristegui, creo que ya no le van a quedar pues ninguna duda, ¿no? Eso por una parte. Entonces, yo creo que en ese marco se tiene que observar esta campaña de desprestigio que están emprendiendo, y además esta cuestión que menciona el presidente, que es con qué autoridad moral personajes como Labastida, que fue uno de los operadores, ¿no?, de Zedillo y del Fobaproa, del endeudamiento, del neoliberalismo, es francamente muy deleznable. Escuché la entrevista que hiciste antes de esta mesa y pues comparto tu encabronamiento. Gracias, querida Carla, que creo que es el encabronamiento de millones de personas que se frustran ante estas situaciones. Querida Lina Duarte, no exagero si pienso, porque soy muy mal pensado, que tú eres una de esas también encabronadas. Mi querida Lina, escucho tus opiniones. Pues mira, Vicente, yo creo que se vale, ¿no?, un cuestionamiento a la política y estrategia de seguridad nacional que durante años hemos tenido, ¿no?, que repensar y que cuestionar, sobre todo en un país que, así como hablábamos hace unos minutos sobre Colombia, ¿no?, hemos estado, y que creo que también parte de esta, hemos estado bajo una guerra civil, y que parte de esa guerra explica también este triunfo demoledor de un Andrés Manuel López Obrador en julio del 2018. Creo que eso se vale, creo que se tiene que cuestionar. Lo que no se vale es hacer este tipo de declaraciones, además, no solamente hacer las pruebas, sino además olvidando que el origen justamente de todas estas alianzas que hoy tenemos en un país funcionando, el narcotráfico y cierta
ciertos funcionarios, ¿no?, de la vida política, de la vida pública de este país, se originaron justamente con estos partidos que hoy pues realmente no están ofreciendo una salida más que volver al pasado y olvidarnos, ¿no?, ese pacto de impunidad de dónde surgieron grupos paramilitares en este país, de dónde surgieron estas alianzas contra el narcotráfico. Y el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, es una de esas grandes pruebas de dónde estábamos antes también del 2018, y que de la noche a la mañana esto no se puede cambiar, ¿no?, que muchas veces hemos hablado aquí de los periodos de transición y de realmente asentar proyectos hacia el futuro que nos logren sacar de esta espiral de violencia. Yo creo que también hay que pensar de dónde surgieron estos grupos del narcotráfico, bajo la anuencia de qué gobiernos, de qué gobernadores, de qué municipios, etcétera, etcétera. Y vamos a aprender que estos partidos que hoy están haciendo estas declaraciones infundadas no toman responsabilidad en sus actos, ¿no? Y esto sin dejar de lado pues obviamente las elecciones del próximo domingo, donde entiendo están desesperados, donde se están jugando su existencia misma y donde la gente les está dando la espalda, porque creo que es muy difícil que vengan con ciertas declaraciones a querernos convencer de lo que que nos quieran plantear una realidad paralela a lo que estuvimos viviendo durante las décadas donde ellos gobernaron. Así es, así como se vale cuestionar a los políticos, porque ya me están cayendo encima muchos, también se vale cuestionar a los periodistas, ¿no? Mira ahora, Ciro Gómez Leiva preguntando quién es el presidente para atacar a Carmen Aristegui, porque para ellos es un ataque, cuando yo decía hace rato que Ciro Gómez Leiva atacó arteramente a Carmen Aristegui por la investigación sobre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pero para la gente que es de memoria corta y selectiva, las benditas redes sociales, en este momento histórico, en este momento estelar, en este momento en que las redes sociales reclamamos un espacio en la mesa del diálogo, del debate público, y desde los medios tradicionales nos la buscan negar. Y ahora entiendo por qué. Pues, ¿cómo? No entiendo a veces. Bueno, sí entiendo. Hay muchos intereses de por medio, pero dame tu opinión, tu reflexión para cerrar, Carla Mote. Mi reflexión es que estamos asistiendo a la pérdida de poder de los medios corporativos, de los medios hegemónicos, que habían tenido muchísima influencia en el debate público, que prácticamente ya eran los creadores, ¿no?, y moldeadores de la opinión pública, que podían con la mano en la cintura crear a un candidato presidencial a través de presentarlo en sus horarios estelares. La gran modificación que yo reitero una y otra vez, que fue la primera que ocurrió en el marco de la Cuarta Transformación, fue justo la de los medios de comunicación, la de arrebatarles la batuta del orden informativo, de la opinión, de la creación de una agenda pública noticiosa. El presidente de la República con sus conferencias se los arrebató, a la par de que a nivel global pues vemos, digamos, la consolidación de esta nueva forma, ¿no?, de interactuar con los medios. Espacios como el tuyo es un claro ejemplo. Y dentro de ese cuestionamiento viene justamente lo que implica como audiencias tener la posibilidad de conocer cuál es la línea editorial de quienes están informando. Ahora me parece que, a diferencia de otros momentos, pues nos queda más o menos claro, ya no es vigente, digamos, este cuento de que hay neutralidad en los medios de comunicación, ellos simplemente informan sin tener digamos, un lado de la balanza. Y eso ahora es muy nítido. Y bueno, lo que el presidente ha ejecutado también a partir de sus propios espacios y de al haber arrebatado este poder a los medios, pues es poner eso sobre la mesa. ¿Quién financia los medios? ¿Cuáles son sus líneas editoriales? ¿Por qué es importante que como ciudadanía lo tengamos muy presente? A mí me parece francamente ridícula, pues digamos, esta actitud de tirarse al piso y decir que eso implica censura o que eso implica persecución, como se lo están reiterando al presidente en muchísimos espacios, cuando venimos de una historia en la que sí había clausura de medios privados por parte del poder político,
había persecuciones, había, por ejemplo, este gasto millonario que se hizo con Pegasus en su momento para espiar periodistas, había control del Estado mexicano sobre los medios de comunicación. Estamos asistiendo a una modificación y a mí me congratula mucho que espacios justamente como el tuyo, querido Vicente, estén, digamos, ahora tomando lo que nos corresponde, que es el poder ciudadano de hacer opinión desde esta trinchera que no es la empresarial ni la corporativa. Gracias por tus generosas palabras, Carla Mote. Por cierto, acertamos a la gente para que te lea, para que te siga en redes sociales, en fin, desde tus trincheras hay que apoyar también los espacios independientes como en los que tú participas, querida Carla. Muchísimas gracias, Vicente. Pues sí, aprovecho para invitarles a que me lean mis opiniones a título personal en mi Twitter, que es @carlamote. Y bueno, también escribo en El Soberano quincenalmente. Ahora acabo de estrenar una columna quincenal en el Sistema Público de Radiodifusión. Y bueno, también aprovecho para invitarles a conocer y leer el periódico feminista La Regeneración. Muy bien, gracias, Carla. Alina Duarte, vamos a cerrar con tu opinión y escucho tu reflexión. Bueno, Vicente, yo creo que no tenemos que imaginarnos, ¿no?, que lo que está pasando en realidad hemos visto durante décadas, no solo en México, sino en el mundo entero, cómo funcionan los medios de comunicación, y a veces se nos obliga, ¿no?, a asimilar que hay intereses detrás, y eso es una constante, y lo vemos a mitad de la guerra con Ucrania, en donde dicen cuál es ruso, cuál no, pero no se duda de la visión de Estados Unidos. Cuando vemos, ¿no?, que Twitter, que las grandes, estas grandes redes sociales también te etiquetan, te señalan, ¿no?, o YouTube, en donde pone que eres financiado por tal o cual gobierno, pero no dicen de dónde viene el financiamiento de Latinos, no dice dónde viene el financiamiento de New York Times, del Washington Post, y de todos estos grandes medios que durante años pues se asimiló y se normalizó que estos dictaran realmente lo que era, ¿no?, lo que tenía que ser, lo que teníamos que pensar, lo que teníamos que opinar. Entonces yo creo que se va el cuestionamiento. Estamos viviendo un momento estelar en la vida de México, en donde justamente las y los mexicanos están cuestionando masivamente qué rol han jugado estos medios de comunicación. Y también es cierto, es porque no tenían otras opciones. Hoy con las redes sociales, con los canales de YouTube, con estos espacios, es por eso que la gente hoy acude, nos está viendo, te está buscando, Vicente, te sigue en redes sociales, está buscando esos contenidos que no encuentra y que no ha encontrado en esos medios en los cuales no se sientan tampoco representados y representadas durante muchísimos años, no desde el 2018, sino desde tiempo atrás, y esto ha crecido. Creo que el nivel de concientización, de politización, es algo increíble que tenemos que valorar. Entonces, en ese sentido, pues seguirles invitando, ¿no?, a que sigamos criticando, sigamos pensando en función, ¿no?, de ese horizonte que queremos construir. Entonces, pues bueno, yo cierro invitándoles a que me sigan en redes sociales. A mí me encuentran como @Alina Duarte en Twitter, _Alina Duarte en Instagram, en facebook.com/Alina Duarte Periodista, y también en mi canal de YouTube, y pues claro, está todos los días aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo a ti, Vicente, a todo el auditorio, al equipo de Sin Censura, y también a Carla, muy agradecida de estar aquí en esta mesa con ustedes. Gracias, Alina, gracias, Carla, nos vemos pronto en otra mesa de diálogo. A ti te veo hasta el lunes, querida Alina. Por lo pronto, un abrazo a ambas, muchas gracias por participar y por hablar sin censura.